Este fin de semana el mercado se asustó, pero los datos cuentan otra historia. Te lo explico a continuación. Antes de entrar en la noticia hay que recordar algo importante. Strategy, anteriormente conocida como MicroStrategy, comenzó a comprar Bitcoin en agosto de 2020, cuando Bitcoin cotizaba alrededor de los 11.000 o 12.000 dólares. En aquel momento, Michael Saylor tomó la decisión que muchos consideraron una locura: convertir parte de su tesorería en Bitcoin. Desde entonces ha seguido comprando durante mercados alcistas, mercados bajistas y correcciones, hasta convertirse en la empresa cotizada con más Bitcoin en balance de todo el mundo. Por eso, cada movimiento que realiza la compañía es observado con lupa por el mercado. Y precisamente durante estos días saltaron las alarmas cuando varios medios como Binance Squares y Diario Bitcoin informaron que Strategy habría movido 411 bitcoins, valorado en unos 30 millones de dólares, hacia Coinbase. La reacción fue inmediata. Muchos inversores comenzaron a preguntarse: ¿está Michael Saylor preparando una venta? Además, el movimiento llegaba pocas semanas después de la publicación de los resultados de mayo de la compañía, donde algunos inversores interpretaron que el discurso de Saylor sobre no vender Bitcoin ya no era tan contundente como en el pasado. Sin embargo, pocas horas después apareció una nueva información publicada por Crypto Noticias indicando que esos Bitcoin habían regresado a una wallet atribuida a Strategy. Si eso es correcto, la interpretación cambia por completo. Ya no estaríamos hablando de una venta, sino posiblemente de un movimiento interno de custodia o tesorería. Y aquí es donde se vuelve interesante, porque mientras el mercado se centraba en esos 411 bitcoins, quizá la pregunta correcta no era si Saylor estaba vendiendo, sino si las grandes instituciones siguen acumulando mientras el pequeño inversor continúa fuera del mercado. Antes de seguir, te cuento rápido lo que yo hago personalmente. Yo utilizo Bit2Me para comprar mis criptomonedas, porque es la plataforma con la que me siento más seguro. Y para guardarlas utilizo Ledger, que es un dispositivo físico para tener tus criptos más seguras. Te dejo el enlace en el comentario fijado y recuerda, esto no es recomendación de inversión, es simplemente lo que yo hago. Y ahora vamos a poner un poco contexto en todo esto. Vamos a ver qué nos dice la gráfica de Strategy, porque cuando escuchamos que Strategy mueve 400 bitcoins, parece que estamos hablando de una empresa cualquiera, pero si observamos la gráfica de largo plazo, vemos algo diferente. Como podéis ver, el movimiento más importante de la acción comienza precisamente en 2020, cuando Michael Saylor decide convertir Bitcoin en el principal activo de reserva de la compañía. Hasta entonces, Strategy era una empresa tecnológica más dentro del mercado. Sin embargo, a partir de la entrada masiva de Bitcoin, la acción inicia un movimiento espectacular que la lleva a marcar máximos históricos durante el último ciclo alcista. Posteriormente, llega una fuerte corrección, algo lógico teniendo en cuenta que gran parte del comportamiento de la compañía está ligado a la evolución de Bitcoin. Pero lo interesante es que según vemos la gráfica anual y de largo plazo, la acción ha vuelto a rebotar con fuerza desde los mínimos. Esto nos indica que pese a la volatilidad y las dudas que han surgido tras los resultados de mayo, el mercado sigue viendo Strategy como una de las principales vías de exposición a Bitcoin dentro de Wall Street. Y aquí es donde la historia conecta con la gráfica de Bitcoin. Porque si la empresa que más Bitcoin acumula sigue manteniendo su estrategia, y además observamos que los titulares de Bitcoin continúan creciendo, quizás la pregunta correcta no sea si Strategy ha movido 400 Bitcoin, sino si las grandes instituciones siguen apostando por Bitcoin mientras la gran parte del inversor minorista continúa esperando. Y ahora voy a mostrar esta gráfica, en la que tenemos tres datos: el precio de Bitcoin en verde, en rojo la cantidad total de titulares o holders, y el amarillo las direcciones activas durante los últimos 30 días. Y aquí aparece algo bastante llamativo. Mientras el precio de Bitcoin ha corregido desde máximos recientes, observamos que la cantidad total de holders sigue creciendo prácticamente de forma constante. Es decir, cada vez hay más personas manteniendo Bitcoin. Sin embargo, al mismo tiempo vemos
que las direcciones activas los últimos 30 días no acompañan ese crecimiento. De hecho, se mantienen muy por debajo de los niveles que vimos meses atrás. Y esto nos deja una reflexión bastante interesante. Si los holders siguen aumentando, pero la actividad de la red no está explotando, quizá todavía no estamos viendo una llegada masiva del pequeño inversor. Porque cuando el inversor minorista entra con fuerza, normalmente observamos más actividad, más transiciones, más movimiento en la red, más direcciones activas, pero esto no parece estar ocurriendo todavía. Por eso, después de analizar los movimientos de Strategy, la gran pregunta que me hago es la siguiente. ¿Estamos viendo una fase en la que las instituciones y los inversores de largo plazo siguen acumulando mientras gran parte del público general continúa esperando? Porque si tenemos más holders, Strategy manteniendo su estrategia de Bitcoin, los ETF acumulando durante los últimos meses y al mismo tiempo la actividad de la red todavía no refleja una euforia generalizada, quizás el mercado actual se parece más a una fase de construcción que a una fase de final de ciclo. Y como siempre, esto no es una recomendación de inversión, es simplemente cómo interpreto yo los datos que estamos viendo sobre la mesa. ¿Tú qué opinas? ¿Estamos ante una fase de acumulación institucional o crees que Bitcoin ya ha descontado todo lo bueno? Déjamelo en comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete, activa la campanilla y nos vemos en el siguiente vídeo.